¿Ven mi presentación? Sí, Yep. Perfecto. Bueno, perfecto. Pues vamos a ver cuánto llevamos de tiempo. Vamos a dar un par de minutos más. ¿Tienen alguna duda? ¿Pudieron ver la clase? Bueno, apenas se las mandé ayer en la noche cuando le subí el horario. Supongo que no la han podido ver, pero si alguien ya la vio y tiene alguna duda, ahora es cuando pueden preguntar. Em, Yo una duda rápida. Dime. De las vías sensitivas, ¿Mm? era, creo que la espinotalámica es la que es Ajá, espinotalámica, dolor, responsable. temperatura lenta. Ok, sí, lenta. Justo es A pesar de que esa es lenta, habíamos dicho de que cuando tocabas algo caliente, por ejemplo, o algo que te Ujú. genera dolor, es por el arco reflejo, ¿no? O sea que lo Exactamente, es quitas. un reflejo Ok, ya medular. hasta después registras el dolor y por eso es de que se tarda. Ok. Así es. Algo que no comenté en la clase previa cuando hablamos de los reflejos de retirada, que eran medulares. Cuando tú sacas un reflejo que llamamos de estiramiento muscular, los mal llamados reflejos miotáticos, cuando llegas con tu martillito y haces esto, esos reflejos son monosinápticos. O sea, tú estiras el tendón, o sea, alargas el músculo y el músculo tiene muchas motoneuronas alfa. Pero también tiene algunas cuantas que se llaman motoneuronas gamma, que en realidad son sensoras. Y esas, Ujú, cuando se estira el músculo sin que tú conscientemente, sin que tu corteza motora lo quiera estirar, eso manda una señal a la médula diciendo me estoy estirando y eso potencialmente pone en riesgo, o sea, me pone en riesgo de daño por sobredistensión. Entonces, de forma ujú, monosináptica se conecta con una motoneurona alfa, o sea, con una motoneurona inferior que va contra el músculo. Entonces, cuando tú golpeas un tendón, lo que haces es estirar el músculo y la respuesta es que el músculo se contrae. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces este reflejo, que es el que todo el mundo conoce, que se llama bicipital, porque lo que estás haciendo es elongar el bíceps, la ujú, respuesta va a ser contraer el bíceps y al contraerse el bíceps, lo que hace es aproximar el brazo, ¿no? Entonces, si fuera tricipital, tendrías extensión, etcétera, ¿no? O sea, siempre va a ser tú contraes un músculo y la respuesta va, perdón, tú elongas un músculo y la respuesta va a ser contráctil. Esas son respuestas ok. monosinápticas. O sea, la neurona sensitiva va a mandar señales para arriba, para la cabeza, para que tú te enteres que el músculo se está distendiendo. Pero de manera también, o sea, el axón tira una rama hacia el asta anterior y hace que la motoneuronona que se encarga de flexionar ese músculo lo haga. Son reflejos monosinápticos, o sea, una sola sinapsis. La neurona sensitiva se conecta con la motora. Los reflejos de estirada, de retiro, perdón, de retirada ante estímulos dolorosos o térmicos, es un reflejo multisináptico. ¿Qué quiere decir? La información llega a través de la vía sensitiva, que va muy lentamente, entra a la médula espinal, a las astas posteriores, y de ahí va a haber al menos una interneurona que conecte a la neurona o sea, la neurona sensitiva con la neurona motora. Es un reflejo multisináptico. ¿Por qué? Porque hay más de una sinapsis. Y aún así es suficientemente rápido para que tú retires la mano cuando te estás quemando, por ejemplo, o retires el pie cuando pisas una tachuela, un Lego, un vidriecito, o lo que sea, ¿no? Entonces tú retiras y 2, 3, 4 segundos después empiezas a sentir el dolor o la quemazón si te Ujú, quemaste vuelta en la tortilla. Y eso es una forma de prevenir el daño antes de que, o sea, la médula sensa, dice, me están dando una señal de alerta. Entonces lo que va a hacer es mandar una interneurona al asta anterior para que active la asta anterior las neuronas flexoras y tú retires en bloque. Te alejas tanto como sea posible. Reflejo multisináptico. Entonces, ¿por qué empecé hablando de los reflejos de estiramiento muscular, mal llamados reflejos osteotendinosos? El nombre correcto es reflejos de estiramiento muscular o reflejos miotáticos, porque esos son monosinápticos, era nada más para que entendieras la diferencia entre un reflejo y otro, ¿no? Y ok. el segundo es puramente protectivo y es multisináptico porque pues así es como está diseñado, ¿no? O sea, así como evolutivamente es. Muy bien. Va, muchas gracias. ¿Y queda claro? Sí. Muy bien, ¿tiene alguna otra duda? Bueno, si no, pues vamos a empezar. Vamos a hablar, esta es la tercera clase.
Entonces, el objetivo de esta sesión es hacer una conexión integrativa, una integración anatómico-funcional. eh, entonces, eso es importante. Anatomía y función siempre van de la mano en todos los órganos, en todos los tejidos. El sistema nervioso no es la excepción y eso nos sirve para entender ciertos síndromes, ciertos problemas neurológicos. Muy bien. Entonces, estos son los objetivos específicos que están en Canvas, o sea que ni siquiera los voy a mencionar mayormente. Pero algo importante que vamos a ver ahorita es la sinapsis. ¿Qué tipos de sinapsis hay? Que en esencia son dos: sinapsis química, que son la mayoría de las sinapsis, sinapsis eléctrica, que ocurre en la retina, en la lengua, en un par de órganos más. Y, eh, y vamos a hablar de algunas funciones homeostásicas que ya parcialmente deben haber visto con Shaley, entonces esto va a servir como un conector de esos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar y finalmente vamos a hablar de las funciones mentales superiores. Si no podemos hablar hoy, va a ser en la clase del viernes, que por cierto, tomo nota de que ustedes van a tener un laboratorio prolongado, entonces lo que voy a hacer es grabárselas para que la puedan ver cuando salgan del laboratorio, en vez de, o sea, creo que va a ser lo más práctico, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a hablar entonces de sinapsis, vamos a empezar. ¿Qué es la sinapsis? Si ustedes se acuerdan, en la primera clase les dije que la unidad anatómica del sistema nervioso central era la neurona, ¿no? Una neurona que casi todas son, no, casi todas más, no todas, son multipolares. Entonces, tiene un cuerpo, un solo axón, que es el que saca la información, y un árbol dendrítico que está despeinado, al que le entran muchas informaciones sinápticas de otras neuronas. Entonces, una neurona puede recibir decenas o cientos de informaciones a la vez. Pero la información que salga por el axón va a ser una sola. El axón al final se puede ramificar y mandar señal a más de una neurona. Pero la señal que, así como las señales que recibe en el árbol dendrítico, en las dendritas, son muy variadas, excitatorias, inhibitorias, moduladoras, lo que sea, la señal que manda la neurona va a ser una sola. Y todas las ramificaciones de ese axón van a mandar exactamente la misma señal, excitatoria, inhibitoria, lo que sea, ¿no? Eh, lo importante es que a donde tire botones sinápticos ese axón, va a mandar la misma señal. Y puede ser, así como la neurona recibe información de decenas a cientos a veces de diferentes neuronas, también puede ramificarse y mandar información a varias neuronas a la vez. Y todas aquellas que reciban información de esa neurona van a recibir exactamente la misma información. Va a secretar el mismo neurotransmisor, va a ser el mismo tipo de señal excitatoria e inhibitoria, lo que sea. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el concepto, la definición de sinapsis? Y esto es algo que tomo claramente del diccionario de la RAE. La sinapsis, de acuerdo a la RAE, el diccionario de la Academia Española, es la conexión entre el axón de una neurona y la dendrita de otra. O sea, para la RAE es simplemente una conexión axodendrítica, axo del axón con la dendrita de otra neurona, el axón de una neurona con... Sí, y es la unión funcional. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hace un segundo les hablaba, la neurona es la unidad anatómica. Entonces, la sinapsis, la conexión entre dos neuronas, es a lo que llamaremos la unidad funcional. Unidad anatómica, la neurona, la sinapsis es la unidad funcional. ¿Ok? Y eso viene hasta en la RAE, ni siquiera tienen que leerlo en grandes libros, en grandes tratados de fisiología médica. Y la sinapsis, entonces, digamos que ya que nos olvidemos de esto de acá, del diccionario de la RAE, es el sitio en que un axón, generalmente, aunque, bueno, un axón generalmente se va a comunicar con otra neurona. Pero fíjense cómo aquí yo no hablo de dendrita, como habla la RAE. Nada más estoy diciendo que un axón de una neurona se comunica con otra neurona. ¿Por qué? Porque a pesar de que la abrumadora mayoría de las sinapsis van a ser axodendríticas, puede haber también sinapsis que se llaman axosomáticas. Axo, el axón, con el soma, con el cuerpo. O puede haber axónicas. Hay algunas cuantas neuronas que en el axón pueden recibir una sinapsis, o sea, pueden tener, recibir información sináptica de otra neurona, que esa generalmente más que para excitar o para inhibirse o para modular la respuesta. O sea, el axón ya está, va a mandar una señal y eso va a ser algo más bien modulador, hacer que la señal sea más fuerte o más débil.
Muy bien. Hay dos grandes tipos de sinapsis, sinapsis químicas y sinapsis eléctricas. La abrumadora mayoría son químicas, como dice aquí, y esas están presentes en todo el sistema nervioso central y también el sistema nervioso periférico, incluyendo en la unión que llamamos neuromuscular, la placa neuromuscular, que es el sitio en donde la motoneurona inferior, o sea, el nervio periférico, motor, manda señal a el músculo. Eso se llama placa neuromuscular, ¿no? Entonces ahí secretan, la placa neuromuscular siempre se secreta exactamente lo mismo, que es acetilcolina. Pero bueno, una sinapsis química es cualquier sinapsis en donde se libera un neurotransmisor de una neurona y a la que llamaremos la membrana presináptica y una membrana postsináptica, que es la que está pegadita. Vamos a poner que esta de acá es la pre y esta de acá es la post. Entonces la pre libera neurotransmisores y la post tiene receptores para ese neurotransmisor. Entonces cuando recibe el neurotransmisor señaliza y activa o inhibe. ¿Ok? Entonces esa es una sinapsis química. ¿Qué es una sinapsis eléctrica? Una sinapsis eléctrica es aquella en donde, acuérdense que las neuronas casi nunca se tocan, o sea, parece que se están tocando, pero en realidad hay una pequeña distancia que llamamos hendidura sináptica entre una neurona y otra. Bueno, resulta que ocasionalmente algunas cuantas neuronas pueden tener canales que conectan al citoplasma de una con el citoplasma de otra. Entonces, una señal eléctrica puede atravesar a través de esto mediante algo que se llaman uniones estrechas. Las uniones estrechas van a permitir, o sea, va a haber, digamos, puentes que conecten el citoplasma de una con otra, digamos, va a haber tubos que conecten ambas. Entonces, la actividad eléctrica puede pasar que va corriendo de una neurona, salta a través del citoplasma compartido de una neurona a la otra. ¿Ok? Como vamos a ver más adelante, las sinapsis químicas siempre son unidireccionales. ¿Por qué? Porque una neurona solo, imagínense que es una conversación en donde alguien platica y la otra persona escucha. Pues la membrana presináptica platica, manda señal, y la membrana postsináptica escucha, recibe esa señal. Pero no al revés, la membrana postsináptica nunca le va a platicar de regreso a la membrana presináptica. Entonces es unidireccional, mientras que las sinapsis eléctricas pueden ser bidireccionales. ¿Por qué? Porque la señal puede pasar de la neurona A a la B, pero también de la B a la A. Muy bien. Aquí están las sinapsis. Entonces, una sinapsis es una unión funcional, acuérdense, unidad anatómica, neurona, unidad funcional, sinapsis. Y esto va a ser un mecanismo de transmisión de la información de la neurona A la neurona B, ¿no? Aquí tenemos sinapsis químicas. Esta vamos a poner una Q de química y esta vamos a poner una E de eléctrica. Las sinapsis químicas, como les había dicho, hay vesículas sinápticas, aquí se ven muchas en esta neurona, cada una de estas pelotas blancas, y cuando llega el potencial de acción, ahora les voy a explicar cómo llega el potencial de acción, pero básicamente el potencial de acción va saltando. ¿Y qué es lo que va saltando? Acuérdense que si una neurona está mielinizada, pues va a ir saltando, la mielina es grasa y al fin y al cabo ejerce resistencia al paso de energía, entonces va a saltar el potencial de acción al siguiente sitio en donde encuentre que no hay mielina. Entonces, eso hace que la conducción sea saltatoria y mucho más rápida. Si eventualmente llega a la membrana presináptica y resulta que en estas porciones, las porciones que llamaremos vasolaterales, hay canales de calcio. Canales de calcio que ¿quién abre? El voltaje. O sea, que aumenta el voltaje, abre los canales de calcio. Entonces, el calcio va a pasar de donde hay más a donde hay menos. Aquí hay más poquito calcio, ¿no? Entonces, va a entrar un poquito de calcio y ese calcio va a ser suficiente para que estas vesículas, que el calcio es indispensable para que las vesículas se muevan y se unan a la membrana presináptica y se abran, como es el caso aquí en este ejemplo, ¿no? Aquí hay estas dos que ya liberaron sus neurotransmisores. Esos neurotransmisores entonces van a nadar a través de la hendidura sináptica y van a hacer contacto con los receptores. Y esto va a hacer que los receptores generen una activación o una inactivación. O sea, ¿y eso de qué va a depender? En el caso, ahorita les voy a explicar, pero hay dos grandes familias de receptores. Receptores que llamamos ionotrópicos, en donde se une la señal y eso va a hacer que se abra un canal y ese canal, si permite el paso de cargas positivas, va a despolarizar. Si permite la entrada de cargas negativas, como cloro, eso va a hiperpolarizar, ¿no? Va a ser más electronegativo, más difícil o sea, va a inhibir.
Vamos a poner que aquí ya el neurotransmisor abrió este canal y entonces vamos a poner que este canal fuera un canal iónico de sodio. Entonces hay más sodio fuera de la neurona que dentro, entonces entra sodio y al entrar el sodio, pues trae consigo su carga positiva, ¿no? Y si entra mucho sodio en varios sitios a la vez, eso va a hacer que entre mucho sodio a esta neurona y la suma de estas cargas excitatorias va a hacer que de repente se genere un potencial de acción, ¿no? Esto, esto de acá es lo que ocurre, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que pasa en la sinapsis de tipo químico. ¿Qué pasa en la sinapsis eléctrica? La sinapsis eléctrica la tenemos en unos cuantos sitios, el sistema de conducción cardíaca, la lengua, la retina y esencialmente eso es. Sobre todo en la retina hay muchas. ¿Y para qué sirven? Sirven para una activación rápida de un grupo grande neuronal. O sea, cuando están conectadas, en vez de que tengan que saltar la comunicación a través del espacio sináptico, neurotransmisores, que toma un poco de tiempo, si se comparte la información, eso hace que la transmisión sea inmediata. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí vamos a poner que está llegando una carga, un potencial de acción. Y este potencial de acción, si ustedes ven, pues como están conectados eh, estas dos neuronas, pues, hay un flujo de iones, de iones de sustancias con carga, positiva o negativa. Si tienen carga positiva, les llamamos cationes, ¿no? Y si tienen carga negativa, les llamamos aniones, ¿no? Principal cation, sodio, pero hay otros, magnesio, calcio, eh, potasio. Principal anión, el cloro, y esencialmente el cloro es el único anión, aunque también hay el bicarbonato, que es una molécula grande, puede comportarse como anión, tiene carga negativa. Entonces, pero bueno, aquí lo que estamos viendo es el flujo de iones y eso quiere decir que si este lado de la membrana se estaba despolarizando, pues ahora también este lado de la membrana se va a despolarizar, ¿no? Y estas uniones se llaman gap junctions. En español les llamamos uniones estrechas, ¿no? Y esas permiten el paso inmediato de información de una neurona a la otra. Nuevamente, las sinapsis químicas son las más comunes, funcionan a través de la liberación de un neurotransmisor. Ya les había hablado de la entrada de calcio. La entrada de calcio permite que las vesículas no solamente se muevan hacia la membrana presináptica, sino que se fusionen con la membrana presináptica y liberen el neurotransmisor. El neurotransmisor entonces ya por difusión simple se va a mover de un lado al otro de la hendidura sináptica hasta que entre en contacto con el receptor y esto va a permitir que entren cargas, o sea, que entren iones con carga. Pueden ser excitatorios o inhibitorios. ¿Ok? Ahora, algo importante que quiero aclararles aquí. A pesar de que aquí mismo menciono que hay al menos 40 diferentes neurotransmisores, un error teórico es que siempre pensamos que hay neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, y esto es no totalmente cierto todas las veces. Por ejemplo, el mismo neurotransmisor puede ser excitatorio en unas circunstancias e inhibitorio en otras. ¿Qué creen que sería la diferencia? ¿Por qué creen que un neurotransmisor en una neurona puede ser excitatorio y en otra puede ser inhibitorio? La El tipo de razón, receptor. exactamente, esa es la respuesta correcta. El tipo de receptor. Y esto fue descrito inicialmente con los receptores que llamamos metabotrópicos, como o sea, estos que están aquí pintados de azul son ionotrópicos, como este, ¿no? Vamos a ponerle una I de ionotrópico. Este de acá, que es uno que tiene 7 regiones transmembrana con un polo hacia afuera y otro hacia adentro, es un receptor que llamamos un receptor metabotrópico y estos están acoplados o tienen aquí acoplada interiormente a lo que llamamos una proteína G. Vamos a verlo más adelante, ¿no? Y este es el segundo mensajero. Entonces, a veces les llamamos o metabotrópicos o de segundo mensajero. Muy bien. El mejor ejemplo, y como fue descrito por Lefkowitz, por lo cual le dieron el premio Nobel, un cardiólogo de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, él
describió una serie de receptores eh, adrenérgicos y vio que, o sea, le llamaba la atención que en algunos tejidos una sustancia, por ejemplo, la adrenalina podría ser excitatoria y en otros sitios podría ser inhibitoria. Entonces dijo, ¿por qué es esto? Y vio que estos tipos de receptores de segundo mensajero o metabotrópicos tienen la capacidad de, o sea, con el mismo estímulo en unos receptores puede prender la neurona y en otros apagarla. ¿Y esto de qué depende? Del mensajero interior que se mande. Si el mensajero interior abre canales que permiten la entrada de cationes, va a despolarizar. Si el mensajero interior permite la salida de cationes, que son cargas positivas, pero ahora están fugándose, como el caso del potasio, que es más abundante dentro de la neurona que fuera, entonces si se abren canales de potasio, eso va a permitir que se fugue el potasio, entonces eso va a hacer que la neurona se inhiba, o si permite la entrada de cloro también. Entonces va a depender mucho, como dijiste correctamente, el mismo neurotransmisor puede tener los efectos contrarios, pero no depende necesariamente del neurotransmisor, depende del receptor. Entonces, este tema de hay neurotransmisores excitatorios e inhibitorios es parcialmente incorrecto. ¿Por qué? Porque puede haber el mismo neurotransmisor, puede ser excitatorio en unas circunstancias e inhibitorio en otras. Muy bien. Algo importante, las sinapsis químicas siempre la señal va a ser unidireccional, o sea, siempre va a pasar de la membrana esta es la membrana presináptica, a esta de acá, que se llama membrana postsináptica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el mecanismo de acción ya se los describí brevemente, pero ahorita lo vamos a ver paso a paso. Lo primero, viene el potencial de acción, ¿no? Viene rápido, está saltando, saltando a lo largo de la mielina. ¿Qué es lo que pasa? Llega a la membrana presináptica, o sea, aquí viene el potencial de acción, paso número uno, llega el potencial de acción. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a abrir canales de calcio. Estos canales de calcio son dependientes de voltaje. Entonces, el potencial de acción que llega trae voltaje, voltaje positivo. Entonces, eso permite la entrada de calcio. El calcio va a pasar de donde hay más a donde hay menos. Esta entrada de calcio va a permitir que las vesículas se muevan, se desplacen hacia la membrana presináptica, se fusionen y liberen el neurotransmisor, ¿ok? Por exocitosis, perdón. Y luego, por un mecanismo de difusión simple, van a dar el neurotransmisor al receptor que está acá, ¿no? Y el neurotransmisor, ya que llegó a la membrana postsináptica, se va a unir a un receptor que puede ser excitatorio o inhibitorio, depende de qué, no del neurotransmisor, sino del tipo de receptor. Muy bien. Entonces, respecto a la estimulación postsináptica, esto ya básicamente se los comenté, pero hay dos tipos de receptores, los receptores ionotrópicos y los receptores metabotrópicos, o también llamados receptores de segundo mensajero o acoplados a una glicoproteína G. Todo eso, los tres son nombres correctos. Entonces, vamos a empezar hablando de los ionotrópicos. Los ionotrópicos se llaman así porque es una proteína transmembrana que atraviesa de afuera hacia adentro y tiene una cavidad interior. Piensen que son mis brazos. Entonces, de repente llega el neurotransmisor y lo que va a hacer es que esto se abra, ¿no? Que estaba así cerrado, y el neurotransmisor lo que va a hacer es que se abra y por ahí puede pasar, por este espacio interior, puede pasar una carga positiva o negativa. Ya pasó y hay un cierre, o sea, la conformación cambia. Llega otra vez el neurotransmisor y va a abrir y va a permitir el paso de iones y se vuelve a cerrar, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está cerrado, llega el neurotransmisor, se une y esto abre el canal, sí, un canal. Entonces, el receptor en sí mismo es un canal también que está abierto o cerrado. Lo que va a hacer el receptor es como cuando usted le echan una monedita a una de esas máquinas que hay en la escuela y quiere una botella de agua, ¿no? Entonces, ustedes pueden querer una botella de agua y apretarle el B8 o el que sea para su botella de agua, o el C7 o el F42, o vayan ustedes a saber cuál. Pero si le echan la moneda sería el neurotransmisor y eso va a permitir que se abra el mecanismo
que pase el ion, en este caso la botella caiga, y ya va a haber un efecto, ¿no? Eso es más o menos cómo funciona. Los canales ionotrópicos. Se llaman ionotrópicos. ¿Por qué? Porque hay iones con tropismo. Tropismo quiere decir que van a pasar de un lado a otro. ¿De dónde a dónde van a pasar? De donde hay más a donde hay menos. Siempre van a ir a favor de gradiente. Entonces, hay dos tipos, receptores catiónicos y receptores aniónicos. Los catiónicos son excitatorios, o sea, tienen carga positiva, y los aniónicos son inhibitorios, tienen carga negativa. Los canales ionotrópicos tienen un efecto muy rápido en cuanto a su inicio y su terminación. ¿Por qué? Porque el canal se abre y de inmediato se va a cerrar. ¿Y por qué se abre y se cierra rápidamente? Porque a pesar de que aquí estaba pegado el neurotransmisor, rápidamente va a haber mecanismos que lo pepenen y lo degraden o lo recapturen. Entonces, este neurotransmisor se va a separar y lo va a tomar un astrocito y lo va a degradar, el neurotransmisor, o se va a tener que reciclar y reabsorber en la membrana presináptica. ¿Por qué? Porque si no quedaría tónicamente abierta ese canal y la célula se estaría excitando o inhibiendo de forma, de forma tónica. Entonces, los reflejos, perdón, reflejos, los receptores metabotrópicos o asociados a un segundo mensajero, el efecto es indirecto a diferencia de los ionotrópicos. O sea, aquí tenemos al neurotransmisor que llega según el receptor y el receptor resulta que aquí adentro tiene una proteína G. Esta proteína G va a viajar, puede viajar a más de un sitio, por ejemplo, puede ir al núcleo y inducir la transcripción génica o puede ir a Golgi y hacer movimiento de proteico, lo que sea, ¿no? Puede ir a varias partes. Pero una de las cosas que va a hacer es ir a un receptor, perdón, a un canal y abrirlo desde adentro. Es como cuando ustedes llegan a su casa. Si ustedes llegan a su casa de noche y traen la llave de la casa, pues ustedes piensen que la chapa es el receptor y la llave es el neurotransmisor. Entonces ustedes pueden tener un efecto que es abrir una compuerta por la cual ustedes pueden entrar, ¿no? Es un reflejo, pero un reflejo, una respuesta directa. Entonces, una respuesta directa de los ionotrópicos, ¿no? En el caso de la llave, que es su neurotransmisor. ¿Qué pasa si llegan a su casa y no traen llave? O sea, aquí lo que necesitan es un mensajero interno que les abra. Entonces van a llegar y van a, ustedes vienen y tocan el timbre. Bzz, bzz. Entonces viene su papá o su mamá o su hermana mayor o lo que sea y les dicen, es que olvidé la llave. Entonces esa persona desde adentro se va a desplazar y va a abrir la puerta desde adentro y ustedes van a poder entrar. O sea, va a abrir ese portal para que pase una señal, ¿no? Entonces, básicamente es la diferencia. Los metabotrópicos, el segundo mensajero, necesitan de una proteína G, que es el mensajero intracelular, que va a activar una cascada que va eventualmente a abrir a un canal, pero desde adentro. A diferencia de los ionotrópicos, cuyo efecto es inmediato en el inicio y en la terminación, los metabotrópicos tienen un inicio un poco más lento. ¿Por qué? Porque hay más pasos que seguir. Sin embargo, el efecto suele ser mucho más perdurable, de mucho más largo plazo que solamente la inmediatez. Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades de las sinapsis químicas? ¿Qué propiedades tienen las sinapsis químicas? Las sinapsis químicas tienen varias propiedades. Una de esas propiedades es la capacidad de moverse en ¿cuántas direcciones? En una sola, ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, ¿por qué? Una platica y la otra escucha, y no al revés. O sea, no es un diálogo, es una manda señal y la otra recibe esa señal. Entonces siempre son unidireccionales y por eso se las pongo aquí en mayúsculas. Esta es quizá la principal propiedad de las sinapsis químicas. Propiedad, pensemos en característica. Y pueden ser excitatorios y inhibitores dependiendo del tipo de receptor. ¿Y qué otras cosas? Hay fenómenos que llamaremos de adaptación. Cuando una sinapsis está siendo estimulada, 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 en algunos casos va a dejar de señalizar o va a disminuir la tasa con la que señaliza. Y estos se llaman fenómenos de adaptación. ¿Ok?
Y también una de las cosas que va a ocurrir es fenómenos que llamamos de plasticidad, donde cada vez se necesita menos estímulo para tener exactamente el mismo tipo de respuesta. O sea, si nosotros pusiéramos un, un señalizador dentro de la neurona, si por ejemplo midiéramos voltaje, veríamos que conforme va habiendo plasticidad, cada vez van a necesitar menos señal de la neurona presináptica para que la membrana postsináptica tenga exactamente el mismo efecto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fenómenos de adaptación? Uno muy importante que vamos a ver más adelante, de hecho viene de forma gráfica, es un fenómeno que llamaremos de sumación. Y la sumación viene de dos sabores, una que se llama espacial y otra que se llama temporal. La espacial, o sea, ¿qué es sumación? Acuérdense, ya lo mencioné, una neurona a su vez puede estar recibiendo señales de decenas de otras neuronas. Entonces, la sumación espacial quiere decir que en el espacio que cubren las dendritas, por ejemplo, o la neurona, está recibiendo varias informaciones al mismo tiempo. Entonces, lo que va a hacer la neurona para tomar una decisión es contar, ¿no? Pues si estoy recibiendo tantas señales excitatorias y tantas inhibitorias, y va a ser totalmente algebraico, entonces vamos a poner que está recibiendo más excitatorias, pues esa neurona se va a excitar. Está recibiendo más inhibitorias, esa neurona se va a inhibir, luego entonces no va a excitarse, ¿no? Eso se llama sumación espacial porque cubre todo el espacio de la neurona. ¿Qué es la excitación temporal? La excitación temporal se refiere a que una neurona está estimulando a la otra. Paz, paz, paz. Y la neurona B, pues no está señalizando. Entonces lo que hace la neurona A es que temporalmente aumenta su tasa de disparo en vez de tas, 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 y eso va a hacer que la neurona postsináptica, la neurona postsináptica se excite. Entonces, hay dos tipos de sumación. Esto lo vamos a ver de forma gráfica más adelante. El retraso sináptico depende a que en la membrana sináptica pues, tiene que haber una serie de pasos. Entra el potencial de acción, que permite la entrada de calcio, que necesita mover vesículas, que se fusionen, que se libere el neurotransmisor, que nade por difusión simple, que encuentre el receptor en la membrana postsináptica, que entren iones y que se forme un nuevo potencial de acción o no se forme, ¿no? Entonces, todos esos pasos toman tiempo, alrededor de, o sea, 10 milisegundos. Entonces, eso retrasa un poquito la transmisión temporalmente, ¿no? La plasticidad ya hablé, pero la plasticidad es la capacidad que se tiene para que cada vez con menos estímulo se tenga exactamente la misma respuesta, una respuesta estereotipada. Eso es básicamente lo importante. Ah, y lo último es un fenómeno que llamamos, o una propiedad que llamamos filtración a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que si una neurona está siendo sobreexcitada, esa neurona va a caer en un periodo que llamamos de refractariedad. Entonces no va a poder ser estimulada, 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 porque se va a fatigar. Y esa es una de las principales razones por las que la mayoría de las personas van a tener una crisis convulsiva. Cuando tengan una crisis convulsiva, van a tener una crisis que les va a durar unos segundos y después las neuronas se fatigan. Entonces dejan de transmitir la señal y es muy raro, pero a veces, ocasionalmente, hay fenómenos en los que una persona puede entrar en lo que llamamos estatus epiléptico, en donde está convulsionando por varios minutos sin que el cerebro se fatigue. Y eso es algo que puede tener mal pronóstico. Pero bueno, eso es algo que no van a ver ahorita, lo van a ver cuando vean neuro. Muy bien. Les hablaba hace rato de la sumación, de los tipos de sumación. Les hablaba de la sumación temporal y la sumación espacial, ¿no? La espacial, que es esta aquí tenemos esta neurona, y esta neurona está recibiendo señales de una neurona, de dos neuronas y de tres neuronas. Entonces, lo que ocurre es que como están bombardeando a la neurona, le están diciendo, ándale, 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 ándale. Entonces, de repente, esta neurona va a recibir tantas señales excitatorias que va a despolarizarse. Entonces genera potenciales de acción. Esto le llamamos sumación espacial. ¿Por qué? Porque en el espacio que comprende toda la neurona está recibiendo al mismo tiempo varias señales que se suman en el espacio que comprende, ¿no? La contraparte es la sumación temporal. La sumación temporal es una sola neurona. Miren, aquí está la neurona uno, la neurona 2 y la neurona 3, pero solamente la 2
aquí se ve, está disparando. Pero fíjense cómo está disparando mucho más rápido de lo que está disparando esta neurona acá arriba. Entonces, ahora está disparando tan rápido que con una sola, como está, está haciendo que entre sodio, 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 y eso va subiendo el potencial hasta que la neurona dispara. Y aquí viene de forma un poquito más gráfica, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la neurona A y la neurona B son excitatorias, están en verde, la neurona C es inhibitoria. Entonces, ¿por qué lo sé? Porque aquí dice, estas empiezan con E de excitatory y esta con I de inhibitory, ¿no? Entonces, de repente, fíjense, aquí está disparando paz, paz, y no pasa nada, solo potenciales de membrana. Entonces, aquí lo que ocurre es que empiezan a disparar a la vez, pa, 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 pam. Entonces, eso hace que empiece a aumentar el voltaje hasta que se pasa la línea umbral y de ahí ya se genera un potencial de acción, ¿no? Bueno, esta es la sumación espacial. ¿Cómo es la sumación temporal? Aquí tenemos una sola neurona que si dispara una vez, pues vamos a generar un potencial de membrana. Entonces lo que va a hacer es disparar una, dos, tres veces y fíjense cómo antes de que haya caído totalmente este potencial de membrana, ya cayó la segunda señal, vuelve a elevar y antes de que caiga del todo, cae una tercera y eso aumenta el potencial hasta que cruza la línea umbral y ya se genera el potencial de acción. Entonces, ese se llama sumación temporal. ¿Por qué? Porque en el tiempo una neurona está acelerando su tasa de estimulación a la neurona B. Muy bien. Fenómeno de fatiga sináptica, que ya se los expliqué, es que cuando un estímulo se repite a gran velocidad, va a hacer que se fatigue la neurona que está recibiendo la señal, y eso va a ser un mecanismo de agotamiento que, como les había mencionado hace unos 5 minutos, va a proteger contra las crisis convulsivas, ¿no? O sea, porque si el cerebro está lleno de electricidad, ¿por qué no todas y todos los humanos tienen crisis convulsivas? Porque hay mecanismos de control y este es uno de ellos. La fatiga es uno de esos mecanismos de control. ¿Cómo consolidamos la sinapsis? ¿Cómo aprendemos? O sea, la consolidación se refiere a la capacidad de aprendizaje. ¿Cómo es que yo aprendo? ¿Cómo es que ustedes aprenden? Ustedes tienen una serie de exámenes la semana que entra. ¿Cómo le han hecho este semestre o este bloque para aprender? Muy fácil. Ustedes estudian, 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 estudian. Y al estudiar y estudiar y estudiar, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que leen un tema, le van agarrando un poquito más la onda, les va pareciendo más entendible. ¿Y esto por qué? Porque una ruta sináptica, cuando está siendo estimulada de forma recurrente, cada vez, como les había dicho, se va a necesitar menos estímulo para tener la misma respuesta. La ruta sináptica está aprendiendo que no necesita todo el estímulo para tener exactamente la misma respuesta. Y esto le llamamos fenómenos de plasticidad. Eso hace que se facilite la activación ante fenómenos repetitivos, ¿no? Entonces, cambio en la fuerza sináptica debido al uso repetitivo y recurrente a corto plazo. Y esta es la base del aprendizaje, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que esto ocurra? Primero, que la membrana presináptica va a producir más neurotransmisores. Segundo, que la membrana prosináptica va a producir más receptores. Estos son dos, cualquiera de los dos o ambos. Pero además, estas neuronas van a estar cada vez más consolidadas cerca la una de la otra, particularmente por dos grandes tipos de moléculas, una que llamamos caderinas, como las caderas, y otra que llamamos neuroxinas. Pero hay otras, neurogliginas, integrinas. Las caderinas, K es de calcio, adheren, de adherencia, o sea, son proteínas de adherencia dependiendo de celular mediada por calcio. Entonces, estas son las clásicas proteínas que van a hacer que estén estas dos neuronas. Pensemos que hay sinapsis que a lo largo de la vida que se forman y si no sirven, se pierden. Entonces, esto va a hacer que una ruta sináptica se consolide, ¿no? Entonces, cada vez esa ruta no solo va a estar más consolidada, sino que va a requerir menos esfuerzo para tener la misma respuesta. Los sistemas de segundo mensajero yo se los había explicado, pero aquí llega el neurotransmisor, aquí está la proteína G, y la proteína G, una va a ser su mamá, que va y les abre desde adentro, y les dice, ándale, pásale, mija, pero que no se te olvide la llave para la siguiente, ¿no? Entonces ustedes pueden entrar. La segunda proteína va a ser ir al núcleo o al citoplasma
activación, transcripción génica, producción enzimática, producción proteica, lo que sea, ¿no? Entonces va a haber varias rutas que se puedan seguir, pero una de ellas es que permite el paso de neurotransmisores. Muy bien. Y así es como funciona un sistema de segundo transmisor, de segundo mensajero, perdón, ¿no? Ahí está el exterior y el interior, ¿no? Déjenme ponérselos de nuevo. Ahí está el neurotransmisor, activa el receptor activa la proteína G se desplaza y abre a un canal o tiene algún efecto intracelular. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos de los receptores, o sea, los efectos postsinápticos, ¿no? Los receptores postsinápticos, ya que recibieron una señal, pueden excitarse o inhibirse, y esto ya se los había comentado. Pero la excitación generalmente depende de la apertura de canales catiónicos de sustancias de carga positiva, y de lejos el catión más presente y más utilizado en la sinapsis va a ser el sodio. Y el sodio, acuérdense, se va a mover donde hay más, que es afuera de la neurona, hacia adentro. Entonces, al moverse hacia adentro de la neurona, cuando se abre un canal, va a jalar la carga positiva de este sodio, ¿no? Entonces, eso produce un potencial de membrana que excita a la célula. Ok, ahora, ¿qué otros fenómenos hay? Hay el fenómeno clásico, contraparte de la excitación, es la inhibición. ¿Y cómo funciona la inhibición? Aquí lo que se abre son canales que permiten el paso de un anión, el anión cloro, que tiene carga negativa. Entonces el cloro y el sodio están a la par, entonces son más abundantes afuera que adentro de la neurona. Entonces, si se abren canales que permiten el paso de cloro, va a entrar el cloro de donde hay más, que es afuera, hacia adentro. Entonces va a cargar consigo una carga negativa. Y esto va a hacer que la membrana se hiperpolarice. Sin embargo, ahora les voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si un canal es de potasio? Resulta que el potasio es más abundante dentro de la neurona. Entonces, si se abre un canal de potasio, acuérdense, los iones se mueven a favor de gradiente, de donde hay más a donde hay menos. Entonces, si hay más potasio intracelular, se va a mover el potasio del interior al exterior de la célula. Entonces, en este caso, ¿por qué una célula en donde se abren canales de potasio se excita, pero se inhibe? ¿Por qué razón? Porque a pesar de que ustedes dirían, bueno, la carga es positiva, sí, pero se está perdiendo, se está saliendo de la neurona. Entonces, de hecho, lo que está pasando es que están perdiéndose cargas en el interior cargas positivas en el interior de la neurona. Muy bien. ¿Cómo funcionan las sinapsis eléctricas? Las sinapsis eléctricas tienen canales estos que llamamos canales de unión estrecha o gap junctions. Y estos, como pueden ver, fusionan el citoplasma de la membrana prehiposináptica. Entonces, eso permite, a diferencia de la sinapsis química, en donde el movimiento era unidireccional, la sinapsis eléctrica, el movimiento puede ser bidireccional. ¿Ok? Y genera transmisión y activación rápida y sincrónica de todas las neuronas interconectadas. El mejor ejemplo es el sistema de conducción cardíaco. Muy bien. Los neurotransmisores hay de varios tipos, volviendo un poquito a los neurotransmisores, pero acuérdense, dividámoslos en dos grandes grupos, los de los que llamamos propiamente neurotransmisores, que son pequeños, de tamaño pequeño, tienen acción muy rápida y son rápidamente degradados o reabsorbidos. Eh, espera un segundo, que me estoy viendo un mensaje a la agenda de mañana. Ok, perfecto. Me están recordando a qué hora pasa el transporte por nosotros del hotel al centro de convenciones. Muy bien, entonces les decía, un neurotransmisor de acción, perdón, de pequeño tamaño, tiene tamaño pequeño y eso le permite acumularse en vesículas y cuando se libera, liberar grandes cantidades de él, no una o dos moléculas, sino grandes cantidades, y eso le permite encontrarse a su vez a varios receptores en la membrana postsináptica. Y son pequeños y eso les permite nadar más rápido, difundirse más rápido de la membrana pre a la membrana postsináptica. Y estas van a ser los que transmitan la mayor parte de las señales químicas de la neurona. Hay muchos de ellos, acetilcolina, dopamina, adrenalina, noradrenalina,
En fin, ahí les puse varios ejemplos. eh, y son mucho más rápidos en su inicio y también en su terminación. Luego hay otros que son más grandes, con un mayor peso molecular, por ejemplo, los neuropéptidos. Y los neuropéptidos, como las hormonas liberadoras o la prolactina, GRH, CRH, etcétera. O sea, todos los releasing hormones, las hormonas liberadoras que ya vieron con Shaley, eh, son neuropéptidos. Y como son más pesados, tienen una acción más lenta, pero también tienen receptores. Nada más que el efecto es más lento en su inicio y en su terminación. Muy bien. El neurotransmisor por excelencia, el más conocido y reconocido, es el primero que se escribió, que fue la acetilcolina. Y fue descrita o descubierta por Otto Louis. ¿Y cómo le hizo Otto Louis? Otto Louis lo que hizo fue tomar, déjenme ver si viene el experimento. No, no viene el experimento, entonces los explico rápidamente. ¿Qué hizo Otto Louis? A finales del siglo XIX, principios del XX, ya se sabía que si se tomaba un corazón, una rana, se le eutanasia y se le sacaba el corazón con el nervio vago izquierdo, y eso se ponía en una solución de Ringer lactato. Si eléctricamente se estimulaba el vago, el corazón que latía rápido empezaba a latir más lentamente. Si se dejaba de estimular el vago, el corazón volvía a tomar su ritmo. Eso era bien sabido. Entonces sabía que estimulando el vago algo le pasaba al corazón, se estimulaba y el corazón se hacía más lento, se dejaba de estimular y se hacía un poquito más rápido el latido. Muy bien. Bueno, hasta ahí no hay ninguna sorpresa. ¿Qué es lo que hizo Otto Louis? Otto Louis se dio cuenta que si ponía un corazón de una rana y lo estimulaba eléctricamente, la rana del corazón eventualmente empezaba a latir más lento. Sacaba ese corazón y ponía un corazón fresquecito al que no le estaba estimulando el vago. O sea, el corazón entraba latiendo, ta, 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 lo metía en la cubetita con, con donde estaba el líquido, en donde ya había estimulado un corazón. ¿Qué creen que le pasaba a este corazón? Se empezaba a enlentecer. Si lo sacaba de ahí y lo ponía en una solución fresca, donde no hubiera estado el corazón estimulado previamente, el corazón volvía a tomar su ritmo rápido. ¿Y qué cree que pensó? Pues dijo, hay algo que se libera del vago cuando yo estimulo el vago de un corazón, lo enlentezco. Pero eso que se estimula queda ahí nadando en la solución y cuando pongo un nuevo corazón, aunque no estimule el vago, ese corazón se hace más lento. Entonces él correctamente presumió que se trataba de algo químico muy pequeño que no podía ver a simple vista, pero que eso eh, mandaba una señal química o que quedaba ahí nadando, ¿no? Y él le llamó la sustancia del vago, antes de ya que se llamara acetilcolina, le llamó Vagusstoff o algo así. No, no sé alemán, entonces no sé si la pronunciación es correcta, pero así se llamó, ¿no? Entonces, ese es el primer neurotransmisor que se describió y gracias a Otto Louis se revolucionó la manera en la que entendemos el mundo de los neurotransmisores. A él le dieron el premio Nobel en el 18, en 1930 y pelo, se lo dieron a Edgar Adrian y Charles Sherrington, que a su vez fueron quienes pudieron demostrar que eso que había encontrado Otto Louis era acetilcolina, ¿no? Entonces, esos son como los dos grandes premios Nobel de la sinapsis, no son los únicos, pero bueno, básicamente así es la historia. Y ahora, ¿dónde hay acetilcolina? Es un neurotransmisor súper ubicuo en el sistema nervioso central. Está en todas las neuronas motoras, de los motores superiores y las inferiores. Está en todas las neuronas ganglionares del sistema nervioso autónomo. Está en todas las placas neuromusculares. Pero no solo eso, también en la corteza prefrontal, la que nos hace pensar, ser más o menos inteligentes, tiene receptores de acetilcolina. Y esa acetilcolina viene de una parte profunda en los ganglios o núcleos de la base, que se llama núcleo basalis eh, de Meynert.
Y esa acetilcolina también va a llegar a la corteza y va a hacer que nosotros pensemos mejor. Y esto tiene una implicación terapéutica. Cuando vean enfermedad de Alzheimer, van a ver que uno de los tratamientos que damos, hay, digamos, unas cuantas, es una enfermedad que tiene unas cuantas líneas terapéuticas. Pero una de ellas es darle a la persona inhibidores de acetilcolinesterasa. Resulta que lo que degrada, para que acabar el efecto de la acetilcolina, ya que se liberó, esencialmente va a haber una enzima que la degrade de forma inmediata para que el efecto no sea tórpido, no sea sostenido. Entonces, lo que va a hacer esta enzima es degradar a la acetilcolina. Entonces, a las personas con Alzheimer, el mejor tratamiento que se les da normalmente, o sea, de primera línea, son inhibidores de la acetilcolinesterasa que van a hacer que la acetilcolina no se degrade tan rápido y eso va a hacer que la gente tenga una mejoría al menos transitoria en el intelectual. Entonces, ese es otro ejemplo. Y bueno, todos los demás creo que ya se los dije. Y el efecto de la acetilcolina, este es por excelencia el neurotransmisor que puede ser excitatorio o inhibitorio. Los receptores nicotínicos, que son ionotrópicos, son excitatorios. Sin embargo, hay otros que se llaman metabotrópicos, que son asociados a receptores perdón, son receptores asociados a proteína G. Estos vienen de 5 sabores. Se llaman M, por ser muscarínicos, M1, M2, M3, M4, M5. M1, 3 y 5 son excitatorios. M2 o M4 son inhibitorios. Entonces depende de qué tipo de receptor, la acetilcolina en la corteza cerebral, así como en el tubo digestivo, puede tener efectos tanto excitatorios como inhibitorios, dependiendo de en qué región y qué tipo de receptor se expresa más en cada una de las regiones. ¿Ok? Eso hace que la acetilcolina puede ser excitatoria y inhibitoria. No es como su pareja esa que les caía tan mal, que un día les decía una cosa y al día siguiente les decía lo opuesto. No, aquí la señal siempre va a ser la misma, simplemente es el tipo de receptor el que va a decidir qué respuesta se ofrece ante la estimulación colinérgica. ¿Ok? La acetilcolina es derivada de la fusión de acetilcoenzima A y colina, y cuando es degradada por esta enzima, la que se llama acetilcolinesterasa, la va a degradar en acetato y colina. Y ese acetato y colina pueden ser reciclados para formar nueva acetilcolina. Muy bien, la acetilcolina, y estas son de esas cosas que a veces les preguntan en el examen, ¿qué la inactiva? La toxina botulínica, el famosísimo Botox, la inactiva. El Botox, pues ahora lo pensamos como algo cosmético, ¿no? A la gente le inyectan Botox para que no se le vean las arrugas de la cara. ¿Y esto por qué es? Porque lo que hace la toxina botulínica es inactivar el efecto de la acetilcolina. Y si la acetilcolina era indispensable para que se contrajeran, perdón, los músculos, eh, ¿esto en qué se traducía? Las arrugas tienen que ver en parte con contracción muscular. Entonces, lo que hacen cuando se le pone Botox a una persona de forma estética es relajar el músculo y eso parcialmente va a relajar también a la piel que queda subyacente, pero suprayacente. Entonces, eso es para lo que sirve la toxina botulínica, aunque no se inventó para eso, es un efecto colateral, pero para lo que se inventó fue para tratar la espasticidad. Muy bien. El curare es una toxina también, o una sustancia, perdón, no una toxina, una sustancia que inhibe también, o sea, que inactiva el efecto de la acetilcolina. El curare, ¿cómo funciona? Eh, Tiene un efecto selectivo en el músculo esquelético sin efecto en el miocardio. Entonces, el curare no tiene usos terapéuticos, más bien sirve como fuente de intoxicación. Pero hay algo que sí sirve como de forma terapéutica. Cuando ustedes llegan al servicio de urgencias, más bien ustedes están en el servicio de urgencias, y llega un paciente con bradicardia grave, está teniendo bajo gasto por bradicardia, si le dan atropina, siempre damos la misma dosis, 1 miligramo de forma intramuscular. Si el corazón va latiendo lentamente, lo que va a hacer la atropina es, como inhibe la acetilcolina que bloqueaba o que reducía la velocidad,
contráctil y la fuerza contráctil, eso al inhibirlo va a hacer que el corazón lata más rápido y con más fuerza. Que lata más rápido se llama un efecto cronotrópico positivo. Cronos, tiempo, o sea, que lata más rápido quiere decir que es cronotrópico. Y hay otra cosa que es que también va a aumentar la fuerza contráctil, ¿no? Entonces, la atropina tiene un efecto de cronotropismo, pero también aumenta la fuerza contráctil, no solo la velocidad, sino la fuerza. Muy bien. Eh, los receptores, pero los neurotransmisores adrenérgicos son todos ellos derivados de tirosina. La tirosina, acuérdense, es un aminoácido que viene en los alimentos. Entonces, la tirosina se puede usar para muchas cosas, como bloque de construcción, como ladrillo, para hacer otras proteínas, en fin, puede hacer muchas cosas. Pero la tirosina tiene una forma estructural específica en donde hay un anillo catecol, que, bueno, un anillo catecol que tiene, déjenme borrar esto, que lo hice mal. Entonces, aquí está, es un hexágono, me quedó todo mal, pero tiene 6 caras. Y aquí va a tener un CH2 y aquí va a tener un, ay, este es H, perdón, parece NN, pero es NH, perdón, me quedó mal. Entonces, ahí está. Ok. Entonces, esto acá se llama un anillo catecol y esto acá, una sustancia con hidrógeno y nitrógeno, se lo que llamamos una amina. Entonces, ¿qué tenemos? Un catecol, amina. Por eso se llaman catecolaminas, porque tienen un grupo, un anillo catecol, que es un derivado de la tirosina, con una amina, con un grupo amino. Entonces, el núcleo catecol y el grupo amino son lo que se forma de estos derivados de tirosina. Y hay 3 sustancias que tienen efecto como neurotransmisor: dopamina, noradrenalina y adrenalina. Entonces, la noradrenalina es liberada en las neuronas postganglionares simpáticas, esto ya lo habíamos visto. La dopamina, que es el precursor anterior a la dopamina, por cierto, o sea, la tirosina se vuelve dihidroxifenilalanina o bilivulgar dopa. La dopa se convierte en dopamina mediante una enzima que se llama dopa descarboxilasa, y luego la dopamina se convierte en noradrenalina y la noradrenalina solamente en las neuronas, en las células cromafines de la médula de las glándulas suprarrenales, tiene la capacidad de convertirse en adrenalina. Más o menos fácil, ¿no? Entonces, la noradrenalina se libera en todas las neuronas postsinápticas del sistema nervioso simpático, por eso se llama también sistema nervioso adrenérgico. La dopamina, por cierto, ¿y dónde más? Aquí no lo tengo escrito, pero ¿dónde más se secreta noradrenalina? Se secreta también noradrenalina en el locus ceruleus. Qué bueno que lo recordé porque no está escrito aquí. Locus ceruleus. Y el locus ceruleus tiene que ver con alerta. Es parte de lo que llamamos el sistema reticular o la formación reticular. Que entonces el sistema nervioso simpático, pero también hay fibras que van del tallo cerebral hacia la corteza que sirven para el alerta. Entonces, para eso sirve la noradrenalina. La dopamina, hay 3 grandes circuitos: uno que va del hipotálamo a la hipófisis para control hormonal, sobre todo de la prolactina. El otro va de la sustancia nigra a los núcleos de la base o ganglios basales, y eso va a servir para la regulación fina del movimiento. Y el tercero va del mesencéfalo a la corteza para la regulación
el estado de ánimo. Entonces, la dopamina va a tener que ver no solamente con funciones de regulación motora. Si alguien no tiene dopamina en los núcleos de la base, va a tener enfermedad de Parkinson, va a temblar en reposo y cuando se trate de mover, lo va a hacer torpemente, pero en reposo va a temblar. Pero también la misma dopamina, pero que ahora va a la corteza prefrontal, va a tener que ver con la estabilidad del estado de ánimo. ¿Ok? Muy bien. Los neurotransmisores aminoácidicos se llaman así porque bueno, son derivados de aminoácidos también. Y hay tres, el GABA, el glutamato y la glicina. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio de la corteza y el sistema nervioso central. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio de la corteza cerebral y también de la médula. Y la glicina es un neurotransmisor inhibitorio que está más bien en la médula, ¿no? El GABA es más más cortical y la glicina más de la médula. Muy bien. Una peculiaridad. ¿Cuál es la peculiaridad? El glutamato, que es un aminoácido, con una pequeña modificación química, ¿en qué creen que se convierte? En ácido gamma-aminobutírico, o sea, en GABA. Entonces, el principal neurotransmisor excitatorio, con una pequeña modificación, se vuelve el principal neurotransmisor inhibitorio. ¿Ok? Ahorita se los comento, pero bueno, empecemos con el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio de la corteza, ¿no? Es un neurotransmisor excitatorio, está en todo el sistema nervioso central, pero sobre todo en la corteza cerebral, y es crucial para nuestro pensamiento, para nuestra línea de pensamiento, para memorizar, o sea, para el aprendizaje, pero para muchas otras funciones también. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio y es un derivado del glutamato. Es como el papá le va a las Chivas, el hijo le va a la América. O sea, son opuestos, lo que sea, ¿no? Igual, el glutamato y el GABA, uno es el padre y el otro es el hijo, y el padre y el hijo tienen funciones opuestas. ¿Ok? Y la glicina es un neurotransmisor como tal que adquirimos en la dieta y solamente se vuelve inhibitorio cuando es acumulado en ciertas neuronas que llamaremos glicinérgicas dentro de la médula espinal, sobre todo interneuronas en la médula espinal. Puede haber en los otros sitios, por ejemplo, la retina, puede haber en el oído, puede haber, pero la abrumadora mayoría está en la médula espinal, ¿no? ¿Qué fármacos que puedan ustedes reconocer tienen efectos sobre la transmisión sináptica? Eh, la cafeína o sus análogos que se llaman las xantinas aumentan la excitabilidad, son facilitadores de la excitabilidad. Por esa razón, cuando ustedes toman café, se les quita el sueño. O si tienen que pasar una larga noche estudiando, toman café y eso les va a estimular. Pero estoy viendo que en el chat alguien preguntó. eh, Me preguntan si la gabapentina sería inhibitorio. La gabapentina es un fármaco que se usa para dolor neuropático y algunas neuropatías. Y la pregunta es muy clara, ¿es inhibitorio? Efectivamente es inhibitorio. Todos los medicamentos que tienen GABA en el nombre, de alguna forma, son inhibitorios. Así como el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, este, el GABA era inhibitorio. Aquellos fármacos que tienen GABA en el nombre, que hay varios, gabapentina, pregabalina, que son medicamentos que usamos para neuropatías, y hay un par de antiepilépticos, eh, que uno se llama vigabatril y el otro tiagabina. O sea, los medicamentos que tengan GABA en el nombre son inhibitorios. Es una excelente pregunta. Y esto les va a servir para conectar con cuando vean Pharma. Muy bien. Y efectivamente, nada más piensen, si el GABA es inhibitorio, los fármacos que tienen GABA en el nombre, por ende, son inhibitorios. Esto es así como, nada más para que, como rule of thumb, ¿ok? Como regla de, si no me acuerdo, pero tiene GABA en el nombre, es inhibitorio. Perfecto. Muy bien. Entonces, eh, ¿cuáles son inhibidores? O sea, así como la cafeína o la teofilina, que es un medicamento que se usa para el asma, son excitatorios. Los inhibidores, pues cualquier anestésico es un inhibidor de la neurotransmisión, ¿no? Estos de acá aumentan la neurotransmisión, estos
inhiben la neurotransmisión, ¿no? Esto es más bien, más que ponerles palomita, vamos a ponerle flechita para arriba. Muy bien. Ahora, en la última parte de la clase vamos a hablar de control hipotalámico del hambre, la saciedad y la sed. ¿Y por qué lo van a ver conmigo? Ustedes pensarían, bueno, esto que no lo tuve que haber visto con Shaley. En realidad, como está diseñado el programa, a Shaley no le daría tiempo de verlo. Entonces, un poco está hecho para que lo vean conmigo. Aparte, como estos son controles endocrinos, pero neurales también, por eso es que caen aquí. Entonces, cambio de página, ahora vamos a hablar de control del hambre, la saciedad y la sed. Vamos a empezar hablando de esta última, de la sed, ¿no? Entonces, como recordatorio, el hipotálamo, y esto ya lo han visto en otras clases, incluyendo con Shelly seguramente, pero si tienen alguna duda, o la que sea, me paran, ¿no? Entonces, el hipotálamo tiene un montón de funciones que llamaremos regulatorias del equilibrio interno. Entonces, lo que hace el tálamo es sensar cosas que están pasando internamente en el cuerpo y generar las respuestas que mantengan una estabilidad en ese equilibrio interno, vamos a ponerlo así. Entonces, ¿esto cómo lo hace? Tiene funciones motoras, pero no mueve músculos voluntarios, no vísceras, entonces llamamos visceromotoras. De estas mismas vísceras siente, entonces le llamamos funciones viscerosensoriales y también funciones endócrinas, o sea, no solamente va a mandar señales mediante neurotransmisores o neurohormonas, sino también va a generar las hormonas liberadoras que van a viajar a la hipófisis y van a estimular la secreción, producción y secreción de hormonas estimulantes, que después ya van a salir de la hipófisis y van a ir a hacer el efecto que tengan que hacer en donde van, ¿no? Eso es más o menos, yo espero que ya lo tengan más o menos claro. Pero bueno, vamos a empezar hablando de la parte viscerosensorial. Entonces, el hipotálamo recibe información sensorial del equilibrio interno, por ejemplo, de la presión arterial, de la osmolaridad. La osmolaridad, por poner un ejemplo, va a ser crucial para que yo perciba la sed, ¿no? Si aumenta la osmolaridad, quiere decir que tengo una mayor concentración de solutos en el solvente que de solvente. Entonces, eso va a hacer que yo tenga sed y que la orina que tire sea más concentrada. ¿Por qué? Porque el hipotálamo, por un lado, va a generarme sed y por otro lado, va a liberar una hormona que va a viajar hasta los riñones y va a hacer que la orina se concentre mucho más. O sea, que se llama hormona antidiurética, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de la parte de sensibilidad, ¿no? Entonces, el hipotálamo es el principal regulador, el órgano más importante del sistema nervioso autónomo. Entonces, también eso, las respuestas autonómicas, taquicardia, bradicardia, hipertensión, hipotensión, o sea, todos los ajustes que tienen que ir ocurriendo en el cuerpo para mantenernos vivas y vivos, depende esencialmente del sistema nervioso autónomo. Bueno, resulta que el hipotálamo es el principal regulador y va a dar respuestas respecto a aquello que está sensando, ¿no? Entonces, puede hacer cambios en la temperatura. Por ejemplo, si yo tengo frío, entonces lo que va a hacer es vasoconstreñir la piel para que yo deje de perder calor. Si al contrario tengo calor, va a hacer vasodilatación para que yo pierda calor por radiación, por ponerles un ejemplo. Osmolaridad en la sangre y eso va a hacer que yo tenga más o menos sed, que la orina se concentre más o se diluya más. ¿Ok? Regula la actividad de la hipófisis anterior mediante las hormonas liberadoras, las aquellas que tienen RH, releasing hormone, lo que sea. eh, Esas van a ser las liberadoras. Y también tiene una función endocrina específica porque libera oxitocina y vasopresina, ¿no? Entonces, olvídense de este rollazo, porque esto ya lo vieron con Shaley. Esto yo lo ponía como, porque era el antecedente de lo que iban a ver con Shaley, pero olvídense porque ahorita no es indispensable. Pero bueno, básicamente tenemos estos que están aquí pintados de verde, que van a tener dos o cuando más tres grandes funciones.
Hay uno pequeñito que está aquí, arriba del quiasma óptica, que se llama núcleo supraquiasmático, que se va a encargar de censar si es de día o de noche. Y la información, o sea, si es de día o si es de noche, la información la va a mandar a la glándula pineal, que va a quedar por acá atrás, y esa va a liberar melatonina, ¿no? Entonces, por ponernos un ejemplo. Si es de noche, si está haciendo de noche, va a liberar melatonina para que yo me quede dormido. Si ya se empieza a hacer de día o sensa la luz del día, va a dejar de liberar melatonina y eso va a hacer que yo me despierte. Y luego hay dos grandes grupos de núcleos, aquí el supraóptico y el paraventricular. Y el supraóptico y paraventricular van a producir, creo que viene, eh, aquí debe venir, secreción de ADH, de hormona sí, aquí está, ¿no? Sí, aquí viene. Entonces ahorita vamos a ver eso, sí, aquí está justamente. Bueno, secreción de ADH. Nada más quería estar seguro que viniera para no repetirme a mí mismo. Y la otra cosa, analiza, levantaste la mano. Dime. Sí, perdón, ¿cree que nos pueda repetir cuál era, o sea, qué era lo que sensaba si es de día o de noche? Ah, claro. Hay este pequeño núcleo que está aquí, que puse como una pelotita roja. Déjame borrar todas mis anotaciones. Muy bien. Eh, ¿Cómo te expliqué? Mira, esto que está aquí de amarillo es el quiasma óptico, vía visual. Resulta que de aquí, del quiasma, hay un pequeñito núcleo que está aquí, que se llama supraquiasmático, que les había señalado con una pelotita. Y aquí está, ¿no? Aquí, entonces, del quiasma óptico va a salir a este núcleo una pequeña cantidad de fibras. Y esas fibras le van a decir, incluso personas ciegas, o sea, personas que no pueden ver, pero si llega algo de señal respecto a si hay luz o sombra, o sea, luz o oscuridad, eso va a llegar a este núcleo que se llama supraquiasmático. De hecho, mira, aquí está marcado, nada más que la línea es muy tenue y está aquí, ¿no? Entonces, este núcleo supraquiasmático, está arriba del quiasma, va a recibir información respecto a si es de día o de noche. Y eso va a mandar una señal a la glándula pineal, o también se llama epitálamo, y cuando empieza a oscurecer, va a hacer que secrete melatonina, y eso es lo que va a hacer que nos quedemos dormidas o dormir. ¿Ok? Los demás núcleos, esencialmente, lo que van a producir es hormona antidiurética. ¿Y eso para qué? O en respuesta a qué? Eh, si mi osmolaridad sérica está aumentando, eso quiere decir que yo estoy más bien, estoy deshidratado, ¿no? Si estoy aumentando la concentración de solutos en el solvente, o sea, en el plasma, eso quiere decir que estoy deshidratado. Entonces, una forma de perder menos volumen urinario es con la liberación de hormona antidiurética. ¿Ok? Luego, creo que con eso me voy a quedar ahorita y ahorita les voy a explicar las demás cosas. Pero bueno, eh, esto de la porción lateral y esto, vamos a dejarlo de lado por este momento. Pero bueno, aquí está marcado, ¿no? Los núcleos supraóptico periarticular son los reguladores de la osmolaridad. Acuérdense, en este bloque, en esta parte, perdón, de la clase, lo que tenemos que entender es el mecanismo de la sed, no todos los mecanismos del hipotálamo. Entonces, los supraópticos y paraventriculares, que eran estos que yo les había marcado acá, eh, esos van a producir hormona antidiurética. ¿Y cuándo la van a producir? Cuando yo estoy deshidratado. Entonces, por un lado, si estoy deshidratado, el hipotálamo tiene receptores osmóticos que van a sentir que está aumentando la osmolaridad y van a secretar antidiurética para que los riñones concentren más la orina, se pierda tan poco volumen como sea posible. Y por otro lado, me va a dar sed, va a disparar el mecanismo de la sed, ¿no? Y bueno.
La otra cosa de este hipotálamo, de esta región medial, además de los núcleos supraóptico paraventricular, es que en la porción que llamamos tuberal hay una serie de núcleos que tienen que ver con la saciedad. Sobre todo el núcleo ventromedial es crucial para la saciedad. Entonces, cuando a alguien o a un animal experimentalmente le dañamos ese núcleo ventromedial, va a producir hiperfagia. Va a ser un animal que empieza a subir, a subir, a subir de peso. No es lo único que ocurre, pero básicamente va a haber una serie de otras respuestas, pero lo más importante es que ese animal va a empezar a consumir eh, y consumir y consumir y consumir. ¿Ok? Y finalmente la región mamilar, pero me voy a regresar, la porción mamilar que se está acá atrás, que está aquí pintada de rosa, la porción mamilar tiene que ver con mecanismos de memoria, no tiene nada que ver con mecanismos de regulación endocrina, sino más bien de regulación cortical de aprendizaje. Muy bien. ¿Cómo regulamos la sed respecto a la osmolaridad? ¿No? Les había dicho, aquí está el osmostato, entonces este es el valor normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo me empiezo a deshidratar? O sea, aquí no hay deshidratación, ¿no? En esta cubeta, este es mi volumen sanguíneo y hay una concentración normal digamos, esto aquí, está acá, ¿no? Una concentración normal de solutos en el solvente. La osmolaridad normal, el volumen, o sea, el volumen normal, la concentración de solutos normal. ¿Qué pasa si yo me empiezo a deshidratar? Vamos a poner que me voy para acá, ¿no? Yo me deshidrato, salí a correr y no llevé agua y me perdí y estoy en un monte y de repente pues ya llevo 2, 3 horas sin correr sin haber tomado agua. Pues voy a estar perdiendo agua por deshidratación, porque voy a estar sudando, por el puro jadeo, pierdo líquido y eso qué va a hacer que yo tenga una mayor concentración de solutos en el solvente, en el plasma. Entonces la osmolaridad va a estar elevada. ¿Y eso en qué se va a reducir? Que mi volumen plasmático está bajo. ¿Y cuál va a ser la respuesta fisiológica? Que a mí me dé sed, ¿no? Aquí está sed. Esa va a ser la respuesta fisiológica. La respuesta fisiológica que yo perciba, o sea, yo voy a sentir que tengo sed o la persona va a sentir que tiene sed. Pero ¿qué es lo que además va a ocurrir? Que se va a liberar hormona antidiurética y eso va a hacer que la orina se concentre más. ¿Qué pasa si, por el contrario, yo estoy tome y tome y tome y tome y tome líquido? Entonces, lo que va a ocurrir es que va a haber va a ocurrir lo opuesto. El plasma se va a diluir. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a inhibir la antidiurética y yo voy a empezar a orinar y orinar y orinar más, ¿no? Si inhibo la antidiurética, estoy inhibiendo a la inhibidora de la diuresis. Entonces voy a orinar más. ¿Para qué? Para recuperar el volumen circulante. Muy bien. ¿Por qué somos tan sensibles a los pequeños cambios en la osmolaridad? Porque todas nuestras células que se excitan, incluyendo las neuronas, de lo que hablábamos al principio de esta clase, dependen de gradientes perfectos, de gradientes muy, 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 muy estrechos. O sea, no es así como, bueno, es normal medir 1,55, sí, igual que es normal medir 1,97. Estamos dentro de las curvas normales. Bueno, pues en el caso de los electrolitos, a las células excitables, miocardio, neuronas, les caga que haya desviaciones de la media, más allá de algunas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que si el equilibrio iónico se altera, va a ser más difícil que un grupo de neuronas se active o se inactive de forma normal. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber una mayor cantidad de sustancias que van a hacer que van a generar movimientos de carga del interior y el exterior de la neurona, ¿no? Entonces, ¿por qué somos tan sensibles a los pequeños cambios en el equilibrio osmótico? Nuestras células son selectivamente permeables a ciertos iones, como ya les mencioné, lo que genera gradientes que llamaremos electroquímicos en esta membrana, que es la membrana plasmática. Entonces, los cambios en la osmolaridad modifican el contenido de agua intracelular, más o menos, y también
la actividad eléctrica dentro de ciertas células. Eh, y a medida que disminuye el volumen sanguíneo, por ejemplo, se requiere mayor trabajo, por ejemplo, del corazón y de los vasos sanguíneos para llevar el volumen a todo el cuerpo. Entonces, por eso somos tan sensibles a los pequeños cambios. Por eso cuando nos deshidratamos, no solamente tenemos sed, nos ponemos de malas, nos sentimos fatigadas o fatigados, nos sentimos más exhaustas o exhaustos. Entonces, si ustedes de repente les gusta hacer ejercicio, notarán que al final del ejercicio, de repente no es que les duelan los músculos, simplemente se empiezan a fatigar, como que empiezan a perder ganas, como que la mente les empieza a jugar juegos raros, así como, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no estoy en mi casa? ¿Por qué no estoy viendo la tele, lo que sea? Bueno, pues es porque empieza a haber alteraciones menores del equilibrio osmótico, ¿no? Entonces, por esa razón, un ser humano no puede estar más de unos cuantos días sin tomar líquido, y porque si no, eso sería incompatible con la vida, porque eventualmente nos llevaría a tener falla neurológica incluso crisis convulsivas y la muerte. Muy bien. ¿Cuáles son los estímulos hormonales para la sed? Aquí les hablaba de la sed, ¿no? Y les hablaba que, para que la manera como el hipotálamo regula la diuresis es mediante la liberación o dejando de liberar hormona antidiurética. Pero ¿qué se hace además? ¿Qué ocurre también? O sea, los cambios en la osmolaridad, ¿qué van a hacer? El estímulo más potente para la sed, para que yo, o sea, ya estoy hemoconcentrado, estoy, perdí más agua que sales, que iones. ¿Por qué tengo sed? ¿Por qué me da sed? Porque eso hace que se libere angiotensina 2 y la angiotensina es el estímulo más potente que tenemos para generar sed. ¿Por qué? Porque va a ir el hipotálamo y en el hipotálamo va a disparar una sensación de sed. Y es secretada en respuesta a la secreción de renina. La renina, ¿de dónde viene? De los riñones, que a su vez depende, o sea, ¿qué hace que se dispare la renina? La hipovolemia o la hipotensión, o sea, que disminuya el volumen circulante o el flujo sanguíneo. ¿Ok? Si la angiotensina es el estímulo más potente, el principal inhibidor es el péptido natriurético atrial, que es liberado cuando hay hipertensión, cuando el corazón lo libera cuando hay hipertensión. Entonces, si hay hipertensión, el cuerpo asume que es porque hay un volumen circulante mayor y eso va a hacer eh, o sea, el cuerpo va a sentir como si hubiera un volumen circulante mayor y eso va a hacer que disminuya el mecanismo de sed, ¿no? La disminución del volumen y la presión sanguínea, en contraparte, aumentan los niveles de angiotensina 2, mientras que los aumentos de volumen aumentan el péptido arterial, ¿no? O sea, esto explica estos dos mecanismos. O sea, básicamente, ambos, la secreción de angiotensina que nos da sed o la secreción de péptido arterial que nos quita la sed, ambas dependen de la osmolaridad, ¿no? De la concentración me regreso al anterior, de solutos y solventes. Muy bien. Los cambios en la osmolaridad en la sangre correlacionan con la sed nuevamente. ¿Cómo? Mediante la secreción de angiotensina o de péptido natriurético atrial. La señal homeostática más importante, como ya he mencionado un par de veces, para la sed es el aumento de la osmolaridad. Si aumenta la osmolaridad, quiere decir que tengo más osmoles, más sal retenida que volumen. Entonces eso va a hacer que me dé sed. ¿Y quién va a sentir eso? ¿Quién va a sentir eso en el hipotálamo? El principal sensor, ¿cuándo fue? La primera clase, si no mal recuerdo, les mencioné, les puse un ejemplo de una pequeña parte del sistema nervioso que se llamaba el área postrema, que no tenía, que no tiene barrera hematoencefálica. Les dije, esa sirve para detectar toxinas
que viene en la dieta y hace que me dé náuseas y vómito. Y les dije, bueno, hay otras pequeñas regiones en el cerebro que no tienen barrera hematoencefálica y esos en conjunto les llamamos órganos perdón, órganos, ahí se me fue, órganos circunventriculares, perdón, circunventriculares. Y uno de esos es el órgano subfornical, esto que dice SFO, que está aquí de verde, que es el subfornical organ, es una región del cerebro, perdón, del hipotálamo, que tiene receptores tanto de angiotensina como de osmolaridad. Entonces, si es estimulado, ¿qué va a pasar? ¿Qué le está diciendo? O sea, la osmolaridad y la angiotensina le están diciendo, ten sed. Entonces eso va a aumentar la sed, disminuye el apetito. Esto es el cambio conductual. Eso es lo que va a hacer que ustedes vayan y busquen servirse un vaso de agua, lo que sea, ¿no? Entonces, y también va a aumentar la frecuencia cardíaca porque está asumiendo que el volumen circulante está disminuyendo. Entonces, para que la perfusión sea adecuada, aumenta la presión arterial, disminuye la diuresis. ¿Por qué? Porque va a disparar que se libere eh, hormona antidiurética, entonces va a disminuir la diuresis y aumenta. Diuresis quiere decir la uresis de agua libre. Pero va a aumentar la natriuresis, como en sodio, natrio quiere decir sodio en griego. Entonces va a aumentar la natriuresis, voy a perder más sodio, o sea, la orina va a estar más concentrada, se va a volver más amarilla, más apestosa, pero entre otras cosas va a haber más sodio. Eso se llama natriuresis, pero poco volumen, o sea, disminuye la diuresis, pero aumenta la natriuresis. Entonces, el principal órgano aquí va a ser el órgano subventricular, pero hay un segundo órgano que se llama órgano vascular de la lámina terminal que está acá atrás, digo, acá atrás, acá abajo, OVLT, eh, y este es así se llama, órganos vascularis of the lamina terminal. Muy bien, entonces estos carecen de barrera hematoencefálica, estos dos, el subfornical y el OVLT, y usan canales iónicos sensibles al estiramiento, o sea, al fin y al cabo son mecanorreceptores. Y estos, con los cambios en la osmolaridad, van a hacer que él tenga sed, ¿no? Eh, y muy bien. Ahora vamos a hablar, perdón, déjenme ver cómo vamos de tiempo. Sí, vamos a acabar perfectamente de tiempo. Miren, nomás para enseñarles, nos faltan dos diapositivas. Vamos a acabar en 5 minutos. Muy bien. ¿Cómo regulamos el apetito? El apetito lo regulamos de una forma relativamente simple, que es, nuevamente me regreso a la misma imagen que les había mostrado. Ven que me salté unas partes. Bueno, ahora vamos a regresar a esas partes eh, o a otras partes del hipotálamo. Bueno, hay este núcleo que se llama arcuato. Déjenme marcar con pluma roja, que está acá. Ese núcleo arcuato está ubicado muy, muy cerca del sitio en donde se unen el hipotálamo de un lado con el otro, que es una porción que se llama la eminencia media, donde tiene contacto el hipotálamo de un lado con el otro. Acuérdense que están divididos, como aquí se puede ver, por el tercer ventrículo, ¿no? Aquí está el tercer ventrículo, dividiendo el uno al otro. Y aquí está pegadito, este aquí es esto aquí son los núcleos arcuatos. Muy bien. Entonces, los núcleos arcuatos, por cierto, lo dibujé mal acá. Los núcleos arcuatos están ubicados pegaditos al tercer ventrículo. Y el núcleo arcuato va a integrar señales metabólicas y hormonales, así como nutricionales que vengan de la circulación. Y eso va a servir como sensor para respecto al estado de alimentación, o sea, de plenitud o no plenitud. Y básicamente va a haber un par de grupos diferentes de neuronas. Hay las neuronas, hay un grupo de neuronas que secretan neuropéptido y el neuropéptido Y es orexigénico. ¿Qué quiere decir orexigénico?
que me da apetito. Pero estas mismas neuronas también hay un grupo de ellas, o sea, más bien estas que se llaman AGRPNY. Esto de AGRP es péptido, la P es de péptido, R de relacionado a con agouti, así se llama, ¿no? Entonces, y o sea, es el nombre de este grupo de neuronas. Y estas neuronas básicamente lo que van a hacer es, si tienen ese nombre técnico, olvídense, por eso nada más hice inicialmente énfasis en que son secretoras de neuropeptidoide, y estas lo que van a hacer es generar apetito. Y hay otras neuronas, les dije, hay como dos grandes grupos de neuronas, unas que expresan proopiomelanocortina, y la proopiomelanocortina va a tener el efecto inverso. Neuropéptido Y aumenta el apetito, la propiomelanocortina inhibe el apetito. Entonces, dentro del núcleo arcuato hay estos dos tipos de neuronas y dependiendo de las señales nutricionales o de distensión gástrica o de distensión del tubo digestivo, va a funcionar de dos formas diferentes. ¿Ok? Y hay otras sustancias que aumentan o disminuyen el apetito, que no son estas sustancias por melanocortina o neuropeptidoya. Eh, la más importante, pero no la única, es la orexina. Cuando les hablé de neuropeptidoya, les dije que era orexigénico, ¿no? Aquí está escrito. Entonces, orexigénico quiere decir, oros es la boca. Entonces, va a ser que yo tenga apetito. Orexigénico quiere decir que voy a tener apetito. Entonces, resulta que en el hipotálamo lateral, en una pequeña región que se llama área perifornical, hay un grupo de neuronas muy chiquito, 80.000 neuronas. Piensa que el cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. Esos 80.000 no son nada. Bueno, ese pequeñito cúmulo de neuronas va a producir una sustancia que se llama orexina. ¿Y para qué demonios sirve la orexina? La orexina da apetito. Es importante que lo recuerden. La orexina aumenta el apetito y no solo aumenta el hambre, sino el volumen que consumimos, o sea, aumenta el volumen ingerido. Al suprimir la inhibición post-ingesta. ¿Qué quisiera esto? Esta es una de las razones por las que cuando alguien hace ayunos muy prolongados, a- no planeados, por ejemplo, si ustedes hacen ayuno intermitente, ustedes planean cuántas horas van a ayunar y después qué van a comer. Pero piensen en alguien que por alguna razón tiene inseguridad alimentaria, alguien que está por debajo de la línea de la pobreza o así, que de repente puede pasar un día o dos sin comer y cuando hay comida, come hasta reventar. ¿Por qué razón? Porque la orexina se va a liberar y eso va a hacer no solo que coma tanto como pueda en tiempo, sino también en cantidad, va a llenarse. ¿Ok? ¿Cuál es el controlador, lo opuesto? La leptina. Leptos quiere decir delgado. Entonces, la leptina es una hormona que no se produce en el hipotálamo, se produce en la manteca, en la grasa. ¿Y para qué caramba sirve? Inhibe a la orexina. Entonces, la leptina es leptos, te hace delgado, adelgaza, porque inhibe a la orexina. Y finalmente la grelina es secretada por el estómago. ¿Y para qué sirve la grelina? Estimula la secreción de orexinas. Entonces, la orexina es la principal hormona orexigénica, que da apetito. La leptina lo inhibe, la grelina lo estimula. ¿Qué otros factores? Bueno, les hablaba de las neuronas que producen, las neuronas perifornicales que producen orexina. ¿Qué factores nutricionales pueden ser sensados? La hiperglucemia, si aumenta la glucemia en sangre, eso reduce la estimulación de la orexina. Entonces, si yo tengo hiperglucemia, en principio me va a disminuir el apetito. La hipoglucemia aumenta la orexina y eso va a aumentar el apetito. ¿Por qué razón cuando de repente llevan muchas horas en ayuno les da hambre? Pues en realidad porque seguramente ya se consumieron las reservas de glucógeno
Y la hipoglucemia aumenta la orexina, la secreción de orexina hipotalámica, y eso les va eh, a dar apetito. Algo semejante ocurre con las dietas con aminoácidos, que son orexigénicas, dan apetito. Muy bien, y con eso acabamos la clase del día de hoy. Muy bien, ¿tienen alguna duda? Al rato mañana les mando la grabación. Nada más me tengo que editar el principio en donde estábamos como tonteando, platicando de otras cosas, en lo que se conectaban todos. Analiza, levantas la mano. O la habías Es dejado más, levantada. Ajá. es más por curiosidad, pero ¿por qué dicen muchas veces que confundimos el hambre con sed? O sea, que muchas veces creemos que queremos comer cuando en realidad es sed. O bueno, que tenemos que tomar agua, pues. Ok, es un mecanismo complejo, pero si el hipotálamo está siendo sobreestimulado por sed, de repente puede haber señales. El hipotálamo, a pesar de que está increíblemente conectado y desarrollado, en realidad es una porción muy pequeñita. O sea, si el cerebro pesa 1,5 kilos, 1,500 gramos, el hipotálamo pesa más o menos 4 gramos. Entonces, muchas de las señales que ocurren en un tejido tan estrecho, tan pequeño, pueden confundirse o pueden disparar colateralmente otras señales. Entonces, por eso, pues, que tengas sed y en realidad pensar que tienes apetito o viceversa, ¿no? Pero en realidad, de forma fisiológica, generalmente, si tienes hambre, tienes hambre, si tienes sed, tienes sed. Ahora, muchas veces ocurre que tienes hambre al mismo tiempo que tienes sed, o sea, disminuyen tus reservas nutricias al mismo tiempo que se va hemoconcentrando el plasma. Súper, gracias. ¿De nada tiene alguna otra duda? Creo que no. Bueno, pues muy bien. Les mando la clase, yo creo que ahorita se va a grabar, mañana edito el pedacito del principio que quiero quitar, no lo quiero quitar por otra cosa, no hay ningún secreto, simplemente pues, tiempo perdido en donde estábamos tonteando o algún par de interacciones, pero nada del otro mundo. Entonces le voy a quitar ese pedacito y se las mando. ¿Ok? Muy bien. Tengan buena noche. Tenemos clase el viernes a las 5 o 6 que acá en su práctica ya deben tener la grabación, ¿no? Que me comentaron que tienen una práctica que se sobrepondría a la clase, entonces lo que voy a hacer es mandárselas grabadas, ¿ok? Para que no tengan problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Va. Muchas Órale, gracias. perfecto. Que tengan buen resto de semana. El lunes avísenme por Canvas o mándenme un correo al correo del TEC, s.i.valdez con s@tec.mx, y me dicen que si quieren en qué horario el lunes o lo que sea. O me mandan un mensaje WhatsApp. Órale. Bueno, que tengan buen resto de semana y suerte en lo que les queda antes de caer el bloque. Nos Muchas vemos. gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Igualmente. Gracias, doctor. Feliz Muchas noche. gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. Luego. igualmente. Gracias, hasta luego.